Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos. Bienvenidos una vez más a compartir en esta transmisión que siempre hacemos para darle la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en donde buscamos exaltar y darle toda la gloria. Hoy tenemos, como siempre, cuando se nos invitan o nosotros invitamos, un interesante debate con amigos que nos han contactado para compartir, tener un compartir en nuestras distintas posturas. Y vamos a realizar un debate, repito, donde se me hizo la invitación y lo vamos a hacer en nuestro canal como base, ¿no?, para este debate, donde también va a ser compartido en los canales de nuestros invitados que están presentes y que el moderador pasará a dar la regla del debate, cómo nos pusimos de acuerdo y también hacer la presentación formal. Le habla Carlos Veloz de República Dominicana y estaremos defendiendo la postura de que Jesús es plenamente Dios, el Todopoderoso, y sobre la base de la cosmovisión cristiana evangélica sobre la existencia de Dios en tres personas. Así que le damos la moderación, la autoridad a Alex como moderador. Muy buenas tardes, tengan todos. Gracias, señor Carlos Veloz, por la amabilidad de recibirnos aquí en su canal. Bueno, esperemos que este debate sea de provecho tanto para el lado evangélico como para los hermanos testigos de Jehová que están ahí en el chat también. Bueno, el tema de este debate va a ser acerca de la Trinidad. Es bíblica la doctrina de la Trinidad que enseñan los evangélicos, católicos y adventistas. Bueno, vamos aquí en esta tarde a analizar ese tema, ¿no? Para ellos, bueno, me acompaña aquí Franklin Enrique, que es mi hermano, testigo de Jehová, y el señor Carlos Veloz, que él, si no me equivoco, él es de una iglesia bautista, ¿verdad? Y bueno, pues ellos van a estar llevando a cabo este tema. Disfrútenlo, compartan ahí en el chat, compartan este debate en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, en todas las plataformas para que se vengan todos a ver este grandioso debate. Muy bien, y siempre que hay un debate, hay un formato el cual voy a dar lectura en esta tarde. Cada uno va a tener 1 minuto para presentarse, 10 minutos de exposición de la doctrina, 5 preguntas intercaladas con 1 minuto menos para efectuar la pregunta, 3 minutos para responder, 2 minutos para refutar la respuesta, 3 minutos de un resumen o una conclusión de este debate. 3 minutos para refutar, 3. Ah, ok, 3 perfecto. minutos. 3 minutos para una conclusión o un resumen de este debate y al final el minuto de despedida. Ya, sin decir nada de este tema, ya el tema habrá terminado. Ok, vamos a darle la palabra, la presentación de su minuto a Franklin. Adelante, Franklin, tienes 1 minuto. Bueno, para mí es un placer sostener este diálogo amistoso con Carlos Veloz. Él le hice la invitación, él aceptó. Vamos a debatir ampliamente el tema de la Trinidad. Y también le mando un saludo a las personas de chat, mis hermanos testigos, hay personas interesadas, personas de otras confesiones, los bautistas, que seguro estarían apoyando a Carlos Veloz. Y un saludo para ti, Alex León, por la moderación que vas a hacer. Eso es lo que quería transmitirles a ustedes. Muy bien, gracias, Franklin. Saludo hasta Estados Unidos, en cualquier parte que te encuentres. Bueno, vamos ahora hasta República Dominicana con el señor Carlos Veloz. Adelante, Carlos, tiene usted su presentación, usted es el dueño. Bueno, muy complacido por la invitación de los amigos de la cosmovisión de los testigos de Jehová. Como dije, vamos a estar defendiendo el fundamento de profetas y el fundamento de apóstoles. Vamos a estar trayendo una tesis que no solamente se va a circunscribir en el Nuevo Testamento, sino que vamos a demostrar hoy que desde el Antiguo Testamento la Trinidad es un fundamento sólido, tiene evidencia sustentable y la identificación en esa revelación que fue dada a los profetas y que también fue dada a los apóstoles fundamenta todo lo que creemos aquellos que hemos reconocido verdaderamente a Dios en su plenitud. Así que para mí un privilegio y que Dios nos acompañe.
Muy bien, gracias, Carlos Veloz. Igual saludos allá a su familia, hasta donde se encuentre usted en cualquier parte de República Dominicana. Y bueno, ya vamos a entrar en materia, pero antes, bueno, quiero recordarles que siempre en un debate tiene que haber respeto, nada de ad hominem, nada de atacar a la persona o a la religión que éste profese. Muy bien, son algunos recordatorios que pues hay que tomar siempre en cuenta, ¿no? Bueno, ya pues habiéndose presentado ambos y habiendo pues ya leído lo que es el formato y todo, vamos a dar paso a lo que es la exposición de argumento. Vamos con Franklin hasta Estados Unidos. ¿Estás listo, Franklin? Para tus primeros 10 minutos. Siente tu micrófono. Creo que lo tienes apagado. A ver, habla porque no te escucho, ¿no? Sí, ya. Estoy listo. Okay. Te voy a avisar cuando te falte un minuto. Cuando veas que yo prendo la cámara es la señal de que ya te falta un minuto. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Bueno, la Trinidad es una doctrina filosófica insostenible en la Biblia. Es falsa. ¿Por qué razón? Porque ni los apóstoles ni los profetas enseñaron, o sea, lo que tiene que ver con el concepto. No me estoy refiriendo a la palabra Trinidad. Primeramente, hoy todas las traducciones trinitarias estarán en contra del señor Carlos Veloz. Y voy a exponer algunos léxicos que estarán en contra de Carlos Veloz como trinitario y algunos comentarios bíblicos. Primeramente, voy a utilizar Proverbios 8:22, que los trinitarios, las Biblias trinitarias, a la nota a pie de página, dice que es Cristo Jesús, porque 1 Corintios 1:24 y 30 dice que Cristo es la sabiduría de Dios y poder de Dios. Según el comentario de Matthew Henry dice que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8:22. Pero no solamente Matthew Henry, comentario de Matthew Henry. También Archibald Thomas Robinson, en su comentario del Nuevo Testamento, también dice que la sabiduría es Cristo Jesús. La Reina Valera de 95 de estudio, que utiliza Carlos Veloz, Reina Valera de 95 de estudio, en la nota de Proverbios 8:22, cuando usted lee abajo, dice que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8:22. Así que si sigo mencionando el diccionario de Wilton Nelson, diccionario ilustrado, en la parte de sabiduría dice que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8:22. Pero sin embargo, hay un problema, porque la Reina Valera de 2015, 2011, 2006, 1989, traduce en Proverbios 8:22 la palabra crear. Hay 27 traducciones al español, excluyendo las Biblias en inglés, donde traduce el verbo caná, el de Proverbios 8:22, por crear. Y no estamos mencionando literatura de los testigos de Jehová. Solo estoy mencionando Biblias trinitarias, como la Biblia de Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Castilian, la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia de Martín Nieto, la Sagrada Biblia Versión, Conferencia Episcopal, Serafín Daucejo, 1975, la Nueva Biblia Viva, la Hispanoamericana, la Nueva Biblia Española, traducen caná por verbo hebreo, por crear. La Septuaginta griega que utiliza Veloz pone etixen, el verbo etixen, el verbo que aparece ahí en la Septuaginta griega. Así que los que hicieron la Septuaginta griega sabían muy bien que el verbo caná significa crear de cero, crear de cero. Muy bien. También en el caso de Colosenses 1:15, Cristo es creado, porque el término protótokos en griego significa el primer nacido, primer engendrado, según el diccionario de Vine, que lo tiene el señor Carlos Veloz. Pero Cristo en Colosenses 1:15 no es el creador supremo, porque ahí aparece una preposición en dativo, que rige un dativo, que es instrumental, no causal, no de fuente. Así que hay traducciones que estarían en contra de Carlos Veloz, donde, como la versión internacional que utilizan los bautistas mucho, que dice que es él el primogénito de toda la creación y mediante él o por medio de él, preposición en dativa, fueron creadas las demás cosas. Así que Cristo es el instrumento, el agente intermediario, no el agente causal o el agente final
de crear todas las cosas. Cristo viene siendo el ayudante, el instrumento, ¿verdad? El obrero maestro, el artífice maestro, el arquitecto, según la Biblia de Jerusalén de Proverbios 8:30, que es el ayudante que ayudó al Padre a crear todas las cosas. Así que ahí debemos analizar la palabra protótocos en Colosenses 1:15 y Colosenses 1:16, donde Cristo es el agente intermediario. Pero en Colosenses 1:15, la Nueva Biblia Española que utilizan los trinitarios, dice que Él es nacido antes de toda criatura. ¡Wow! Traduce la palabra protótocos por nacido, antes de toda criatura. Así que Cristo es nacido antes de toda la creación. Entonces, ¿en qué momento del tiempo Cristo fue nacido? Según la Nueva Biblia Española Trinitaria, estoy citando, y aquí tengo las evidencias, las capturas de fotografía, por si el señor Carlos las pide. Entonces, Juan 5:26, tiene que apagar el micrófono, se te escucha la... Juan 5:26, Cristo no puede ser el Padre eterno. Cristo en Isaías 9:6 es el Padre eterno a partir que se le nombra. Dice que se llamará. Ahí aparece el término hebreo karak, que significa llamar en tiempo futuro. Cristo llevaría esos títulos de Padre eterno, Príncipe de paz, ¿verdad? En el futuro. Entonces, si Cristo se llamará Padre eterno en el futuro, ¿verdad? Porque hay un punto de partida hacia adelante en el tiempo, entonces Cristo no era Padre eterno desde la eternidad. Juan 5:26, Cristo, el Padre, le da vida en sí mismo. Ahí aparece la palabra griega didomi. Ese término didomi significa conceder o dar. Así que Cristo no tiene vida en sí mismo. 1 Corintios 8:6 dice que todas las cosas proceden del Padre. No dice 1 Corintios 8:6 que todas las cosas proceden de Jesús, el Dios Hijo, porque Pablo hace un contraste en la parte A y B del versículo 6, donde dice, ahí aparece una preposición que es ek, que se escribe con una épsilon y una capa, que significa procedencia, de causa, de fuente. Ek hu, proceden todas las cosas. Pero ek hu nunca, ni en la Septuaginta ni en el Nuevo Testamento, jamás se le aplica a Jesús como la fuente causal de todas las cosas. Sin embargo, el Nuevo Testamento de Pablo Belson, hecho por un bautista, por un pastor bautista erudito en los idiomas del griego koiné, traduce Hebreos 1:6 por rendir homenaje. Lo mismo que hace la traducción del Nuevo Mundo. Pone rendir homenaje. Entonces, ¿por qué Pablo Belson, siendo trinitario, erudito en griego, puso en su traducción del Nuevo Testamento al español, del griego, del texto crítico, en Hebreos 1:6, rendir homenaje? Pero todos los textos donde aparece proscuneo, como en Mateo capítulo 2, versículo 2, versículo 8, versículo 11, creo que Mateo 14:34, en todos los textos donde aparece proscuneo aplicado a Cristo, el señor bautista, pastor, erudito en griego, Pablo Belson, pone rendir homenaje. ¡Wow! La Nueva Jerusalén trinitaria que utilizan los protestantes y los católicos, en Hebreos 1:6, pone rendir homenaje. Proskunezatosan, ese verbo imperativo, mejor dicho, pone rendir homenaje. Pero sin embargo, el logos logo, la interlineal que utilizan todos los protestantes, y seguro que Carlos Velo, en Hebreos 1:6 pone postrarse. No pone rendir homenaje, pero pone postrarse. Pero cuando vamos a Juan 10:34, hablando de cuando Cristo tiene la conversación con los fariseos, la interlineal logo traduce Juan 10:33, traduce Dios en minúscula, no en mayúscula. Entonces Cristo no es el Dios verdadero.
porque el interlineal trinitaria de Tischendorf, griego español, locas, que utilizan todos los apologistas habidos y por haber, pone Dios en minúscula. Pero Hebreos 1.3 en la misma interlineal trinitaria, locas, Tischendorf, griego español, en Hebreos 1.3 pone la palabra griega carácter como copia exacta. Y si Cristo es una copia, no es la realidad es el Padre. Cristo es una copia del Dios verdadero. Entonces Cristo no puede ser Dios verdadero, porque carácter ahí significa copia exacta. Y aquí tengo la captura del interlineal griego español de Tischendorf. Pero no obstante, Primera de Juan 5.20. Archivar Thomas Robinson, el comentario de Archivar Thomas Robinson, Primera de Juan 5.20, dice que se puede traducir como una doxología aplicada al Padre. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El comentario trinitario de Archivar Thomas Robinson. Pero el diccionario de Vine, página 5, parte hebrea, dice que Proverbios 8.22. Sí, pero no me avisaste un minuto. Pero bueno, sí, te puse el. No te vi. Bueno, está bien ya. Hasta aquí mi exposición de 10 minutos. Sí, está bien. Bueno, gracias, Fran, por tu exposición. Vamos a apagar tu micrófono, por favor. Vamos ahora con lo que serían los 10 minutos del. Bueno, es que quedaron 10 minutos. Bueno, 10 minutos, ¿no? Vamos con los 10 minutos del señor Carlos Veloz. Su micrófono, señor Carlos. Sí. Ok, en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Igual cuando vea que enciendo mi cámara, esa es la señal de que le falta un minuto. Ok, cuando muy bien. Comiences a hablar, corro tu tiempo. Muy bien. Voy a tomar la introducción de esta tesis de 10 minutos, primero para dividirla en dos partes. La primera parte para probar el fundamento que nosotros tenemos los cristianos trinitarios con respecto a la existencia de Dios en un ser que existe distinguiblemente en tres personas. Toda la palabra de Dios nos muestra cómo hay una identificación en cuanto a esta distinción donde el Padre envía al Hijo. El Hijo es aquel que dice, heme aquí, envíame a mí. Un sustento que viene incluso desde el Antiguo Testamento, donde nosotros podemos citar algunos textos bíblicos como la profecía que recibió el rey David, hablando precisamente en los Salmos con respecto a esta revelación. También Daniel en el capítulo 9 habla de que el anciano de días iba a enviar a uno semejante al Hijo del Hombre, y esto era visto incluso en el Antiguo Testamento, en el hebreo, como un ser divino, un ser que tiene toda la potestad, al igual que el anciano de días. También nosotros podemos fundamentar esto en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo 35 dice lo siguiente. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, no dice y el poder del mismo Espíritu Santo, sino el poder del Altísimo, haciendo una distinción, dando ese mismo poder, esa misma esencia en atributos a los que están siendo identificados en esta revelación, te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios es un término que en el Antiguo Testamento se reconoce como los Ben Elohim, o que tienen esa distinción específica. Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17 dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Inmediatamente, he aquí, los cielos fueron abiertos y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. He aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí se ve la distinción. Marcos capítulo 1 dice, e inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrieron y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Otra referencia del mismo hecho en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 10 versículo 38 dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a su Hijo de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, Ahora la pregunta en mi tesis sería la siguiente. Dios estando con él el Padre, ¿es el Hijo también Dios mismo? Por supuesto que sí, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da testimonio sin medida. Juan capítulo 3, primera de Pedro capítulo 1, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo,
para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Aquí se sigue viendo la misma distinción en la identidad de Dios en tres personas. Hay textos que son claros que dicen lo siguiente: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía. Segunda de Corintios 1 y Gálatas capítulo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos de Dios, ha enviado el Espíritu de su Hijo, porque dice la Biblia, es el Espíritu de Dios, pero si Jesús no es Dios, ¿cómo va a decir que el Espíritu es de su Hijo? Aquí está la armonía, la sistematización del fundamento de profetas y de apóstoles. Y porque sois hijos de Dios, el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abad Padre. El mismo Espíritu en Apocalipsis dice que venga el Hijo de Dios, al que recibe toda gloria, todo honor por los siglos de los siglos en los cielos, el Alfa y la Omega. Solo Dios es llamado Alfa y Omega desde el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ahora yo voy a pasar a hacer una reflexión, porque no vamos a tener tiempo de refutación, pero sí vamos a hacer correcciones y algunas identificaciones, incluso atribuyéndome a mí lo que verdaderamente yo no utilizo como estudio bíblico. Yo me fundamento en el Antiguo Testamento, en toda la Tanaj en hebreo. ¿Y qué dice Proverbios capítulo 8 en hebreo? Yahvé Kanai Reshilli Darko, Kemot Pe Ali Me Rasheit Or, Olamti Hati Hasher Mektehen Me Ax. ¿Qué quiere decir esto? Porque me acusaron en la tesis de que yo utilizo la Reina Valera sin conocer ni siquiera cuáles son mis preparaciones y fundamentos de estudio bíblico. Dice lo siguiente ese texto: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio. En el hebreo, cuando se utiliza la palabra eternamente, el concepto de eternidad solo se le aplica a Dios. Si habla de la sabiduría en el contexto hebreo y dice que recibió el principado desde la eternidad, el concepto de eternidad es un concepto sin principio ni final. Es el tiempo de Dios que solo lo tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde antes de la fundación del mundo, esto ya se había revelado. Por lo tanto, utilizar el Antiguo Testamento sin ni siquiera tener una base, un estudio, un fundamento, sin saber lo que se dice en el contexto hebreo, es una pérdida de tiempo. Porque cuando en el hebreo se habla en Proverbios capítulo 8 de eternidad, está hablando en el tiempo de la eternidad, y nadie puede decir que la eternidad es un tiempo finito, pues la eternidad solo le corresponde a Dios. Por lo tanto, Jesucristo revelado en esa revelación, valga la redundancia, de los profetas en Proverbios, habla de que aquel que es la sabiduría, que tiene la sabiduría, tiene la eternidad. Eso también nosotros lo podemos ver en todo el contexto de Apocalipsis, cuando se habla del alfa y la omega. Ahora bien, ¿qué es el alfa y la omega? ¿A quién le corresponde ese título? ¿Le corresponde a los hombres? ¿Le corresponde a los ángeles? ¿O solo le corresponde a nuestro Señor en su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Por supuesto que solamente el concepto de alfa y omega solo le corresponde al único que es el que desde el principio y desde el final es eterno por los siglos de los siglos. Otra cosa que veo que no, aparentemente en la tesis de mi querido amigo, no tiene pendiente, es entender los conceptos de la revelación de los profetas, o cuando ellos expresaban un hebraísmo para determinar que el principio y el fin solamente se le da a nuestro Señor. Y eso nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando el mismo Moisés habla desde el fundamento de Dios en su eternidad como principio y fin. Jeremías 38, capítulo 18, dice lo siguiente: Ki chaset la halamahi be meshalem abod abed el benin anashahem el hadol ha-hibor Yahvé texabor shemo. ¿Qué es lo que quiere decir esto en el contexto en hebreo? Esta es la transliteración que quiere decir Jeremías capítulo 32, Dios fuerte. ¿A quién Jeremías le estaba llamando Dios fuerte? A Dios en su plenitud. Pero ¿a quién se le llama en Isaías capítulo
9, donde se reconoce que un niño nos iba a ser dado y el principado sobre su hombro, y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte. El término en hebreo es Jabot. Jabot solo le corresponde al Dios eterno, todopoderoso, y a ese quien se le reconoció, a ese niño, con el término Gabot en hebreo, que también lo utiliza Jeremías refiriéndose al Todopoderoso, también se le identificó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que pasa es que hay personas que no conocen el hebreo, no conocen contexto hebreo, solo creen que los términos en griego, que tienen multiplicidad de conceptos y sinónimos en griego, en una lengua muerta, pues hoy día la lengua muerta del Koiné no lo tienen ni siquiera los mismos griegos, pero los hebreos siempre han guardado y han fundamentado todo el contexto de su tradición escrita dada a los profetas, pues ellos tienen la Tanakh y la Biblia dice que la salvación viene por los judíos. Por lo tanto, se tiene que tener en cuenta que no hay un solo fundamento, y lo presento en mi tesis, no hay un solo argumento, y lo presento en mi tesis, no hay nada que quite desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento a ese que se dijo que Dios se ha encarnado. Grande es el misterio de la piedad. Y Dios se manifestó en carne, y todo esto solo apunta al único, al todopoderoso, a la segunda persona de la Trinidad, quien murió y resucitó diciendo que era la vida misma. Solo Dios es la vida misma. Jesucristo dijo que es la vida misma, y esos atributos solo le corresponden al todopoderoso. Esta es mi tesis, y luego pasaremos a las preguntas y respuestas. Muy bien, le quedó un restante de 10 segundos, pero bueno, vamos a avanzar con este debate que está bueno, está interesantísimo, interesante. Muchas gracias, señor Carlos Veloz, por su exposición. Bueno, ahora vamos a lo que serían las preguntas intercaladas. Vamos, sin antes saludar a los 89 que están ahí conectados aquí en este canal. Sigan compartiendo, compartan y bueno, saludo a todos ahí. Y vamos ahora con lo que sería la primera pregunta de Franklin. Adelante, Franklin, tienes un minuto menos para efectuar tu primera pregunta. ¿Por qué razón Carlos Veloz, el Taná hebreo al español, traduce Proverbios 8:22, el verbo caná, por crear? La Septuaginta griega traduce el verbo etixen, que aparece en Colosenses 1:16, que Cristo es el instrumento y creó todas las cosas. Y la Reina Valera del 2015, 2006, 2011 y 1989 traduce crear. O sea, el Taná pone crear al español. La Septuaginta pone tixen, por crear, ¿verdad? Y la Reina Valera que te mencioné, 1989, 2011, 2015, 2006, pone crear, el verbo caná, por crear. ¿Son Biblias falsas? Sí o no, o por qué. Escucha bien la pregunta. ¿Son Biblias, esas Biblias que utilizan los trinitarios, son falsas? Sí o no, o por qué. O la Septuaginta o el Taná también son falsos. Todo lo que te mencioné es falso. Sí o no, o por qué. Muy bien. Señor Veloz, ¿sí entendió usted la pregunta? Entendí la pregunta. Yo voy a responder sobre la base de la pregunta como él la formuló. Permítame, voy a contar el tiempo, porque son 3 minutos, también hay que cronometrarlo, ¿no? Para que igual se lleve un orden. En cuanto comience usted habla, corro su tiempo. Muy bien. Ya puedo comenzar, moderador. Lo primero es que las Biblias no son falsas. Lo que sí es que hay estudios para correcciones con respecto a la gramática. Ahora, el verbo barak, que es en el hebreo donde sale la formación o creación que parte de Dios estableciendo algo que no existía, no es esa conceptualización que presenta el hebreo. Ese es el primer punto. Y segundo, ya hemos establecido que si se van a sustentar de proverbios, nada que sea eterno puede llamarse que tiene principio de creación. Porque el mismo Proverbio capítulo 8, y ya yo lo establecí, incluso leyéndoselo taxativamente en el hebreo, si no sabe hebreo, va a tener muchos problemas en este debate, porque se va a fundamentar en cosas que todavía la academia sigue tratando de corregir, pero la Tanakh ya lo tiene establecido. Nada eterno es creado. El único que es eterno es Dios. Y cuando hay una identificación en una profecía
hacia el Mesías y se usa la palabra eternidad, no cabe ninguna conceptualización en la gramática que tiene multiplicidad de conceptos o sinónimos para que entonces se le aplique que Jesucristo, que es llamado eterno en ese mismo texto, ustedes quieran utilizar una tergiversación, una contradicción lógica con la misma escritura en hebreo. Por lo tanto, la Biblia no se equivoca, pero el ser humano sí. Adelante. Muy bien. Ahora vamos con lo que serían 3 minutos, ¿verdad? Quedamos de refutación de la respuesta de Carlos Veloz de parte de Franklin. ¿Está listo, Frank? Bueno, Carlos Veloz, sí, ¿me escucha? Adelante, adelante. Carlos Veloz, tú dijiste, confirmaste ahora que no son falsas. Si no son falsas, ¿por qué entonces tú no las apoyas? O sea, la Reina Valera del 2015, 2011, 1989, pone el verbo caná por crear. ¿Por qué no las apoyas? Si tú dices que no son falsas. Si no son falsas, entonces ellas mismas te están refutando a ti. Porque dice que la sabiduría es creada. El verbo caná, que viene de canane, que es una declinación de ese verbo por crear. Aparte, el diccionario de Bain, ¿verdad? Expositivo y exhaustivo del hebreo y del griego, dice en la página 5 que la Reina Valera de 60 traduce incorrectamente la palabra poseer en Proverbios 8:22, que es crear. El diccionario de Bain, tu diccionario trinitario. Ahora, que no lo quieras aceptar porque te refuta, ya esos son otros $20. ¿Me entiendes? Así que tienes un montón de literatura trinitaria que van en contra de Proverbios 8:22. Pero la Septuaginta griega la obviaste. La Septuaginta griega pone Tixen, el mismo Tixen que aparece en Colosenses 1:16. Hay 26 traducciones trinitarias. 26 traducciones trinitarias al español que te refutan, que dicen que la sabiduría es creada. Y de esas 26 traducciones hay 10 traducciones que en la nota, al pie de página, la nota crítica, dice que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8:22 en el mismo Proverbios 8. Entonces, esas traducciones te están refutando. Si las aceptas, si tú dices que no son falsas, las tienes que aceptar. Entonces, no te sirve para apoyar que Cristo no es creado. Ahí en Proverbios 8:22. Como la Reina Valera del 60, que traduce el verbo ganar por poseer, cuando realmente el diccionario de Bain dice que es una mala, pésima traducción. Ganar por poseer. Eso es lo que quería yo decir. Muy bien. Siempre que vayan a terminar su respuesta, digan paso palabra para que yo entienda que ya terminaron de dar su respuesta a la pregunta que se les haya hecho. Muy bien, vamos con lo que sería la primera pregunta del señor Carlos Veloz. Adelante, Carlos, tiene 1 minuto o menos para efectuarla. Muy bien. Ya que tú quieres entrar en Proverbios 8:22 y que eso es lo que te mantiene, entiendo yo, con todo respeto, en profunda oscuridad, yo te pregunto, según el contexto en hebreo, poseer y eternidad indican que Dios creó a Jesucristo. Te repito la pregunta. Según el contexto hebreo, el término poseer y el término eternidad indican que Dios creó a Jesucristo. Te escucho. Franklin, ¿sí entendiste la pregunta? No te escucho, Frank. Sí, Siri. Ok. Tienes 3 minutos o menos, adelante. Carlos, desperdiciaste la pregunta, porque es una pregunta inconsistente. Ya te dije que hay un grupo de traducciones trinitarias, entre esas está trinitarias protestantes y trinitarias católicas, como la Biblia de Jerusalén, que traduce el verbo caná por poseer. Pero ahí está el otro grupo que dice caná por crear. ¿Me entiendes? Entonces yo opto por crear, porque es la doctrina que enseñamos nosotros testigos de Jehová que Cristo es creado. Pero en contexto hebreo, ahí aparece un término, ¿verdad? En hebreo, que es kedén.
y el término Kedén significa antiguo. Dice, ya de antiguo yo existía. Pero cuando vas a Proverbios 8:23 aparece el verbo Olán, que en algunas traducciones trinitarias, que las tengo aquí también, pone antigüedad. La Reina Valera pone, desde la eternidad tuvo el principado. Así que Kedén lo traduce por algunas traducciones católicas y protestantes, lo ponen por antigüedad y el verbo Olán por antigüedad. Pero no obstante, en Proverbios 8, 24 y 25, en la Septuaginta griega pone gena. Y la palabra gena significa crear. En la misma Septuaginta griega, cuando tú vas a Deuteronomio 32 y 18, dice la roca que te creó. Ahí es Gena Santa, una declinación de Gena. Y si vas a Proverbios 8:22, en el hebreo aparece la palabra engendrar por kul. Y kul significa engendramiento, nacer, parir, dar a luz en la Biblia de Jerusalén. Así que todos estos términos hebreo y griego te masacran completamente. Eso es lo que quería decir yo, mi respuesta. Muy bien, vamos ahora con lo que sería la refutación del señor Carlos Veloz. Tiene usted 3 minutos a partir de ahora. Adelante, Carlos. Lo único que yo entiendo que está masacrado es tu pobre y mala conceptualización de lo que tú no entiendes ni siquiera en el hebreo. Yahvé Cananí Rishik Darko Kedem Pe Ali Marshari Or no significa que el texto está indicando que hay una creación. ¿Por qué? Porque el término que se está empleando ahí es el término de eternidad, que lo puedes encontrar en otros textos cuando habla del alfa y la omega, que solo se le da esa identidad al Todopoderoso. Y te mencioné a Jeremías. No conoces la Biblia en hebreo, no conoces el Antiguo Testamento y vienes a utilizar un montón de conceptos del griego con personas que son trinitarias. Si tú utilizas a personas que son trinitarias, que te están enseñando conceptos y que no lo están utilizando directamente del hebreo, sino que te están dando una Biblia traducida donde todavía se sigue profundizando en la terminología en hebreo y son trinitarios, ¿por qué tú no le haces caso a esos trinitarios? No son testigos de Jehová, no son unicitarios, no niegan la identidad de Dios. Tú me traes a trinitarios para tratar de refutar a los trinitarios que tú mismo me traes. Eso es absurdo, es ridículo. Y te lo digo con amor en Cristo y con respeto. Es ridículo traerme a mis referencias de trinitario. Entonces, si ellos son los que tienen la razón de la fuente que tú estás usando, el que estás equivocado eres tú, porque no tienes entendimiento del hebreo, pero tampoco tienes entendimiento de lo que ellos quieren explicar. O sea, tú me mencionas personas trinitarias. No me has mencionado la atalaya, no me has mencionado alguien que esté ahí en los testigos de Jehová. Me estás trayendo trinitario. Entonces, hazles caso a los trinitarios. Y en este sentido te pido que me hagas caso a mí. Ya te dije a ti, el término vará es el término que se utiliza en el hebreo para que se cree desde lo que no existe. Jesucristo no se utiliza ese término en ninguna profecía del Antiguo Testamento. Ese texto de Proverbios es un texto profético mesiánico. Por lo tanto, la sabiduría viene de Dios, porque la misma sabiduría es Dios y esa sabiduría está identificada con el concepto eternidad. Y tú quieres poner una serie de sinónimos del griego, que el griego dice aquí, que una Biblia dice esto, otra Biblia dice lo otro, con académicos que son trinitarios. O sea, tú no tienes una base sólida. Ahora, por eso te dije, para ayudarte, querido amigo, ya que quisiste debatir esto en este formato, que el término principio y fin en hebreo se ve con el concepto hebreo de Gabot, y Gabot solo le corresponde a Dios, y Gabot se le dio al niño que está en Isaías 9. Es simple. Que tú no lo quieres aceptar, bueno, sabemos que las herejías, las blasfemias endurecen el corazón, pero la Biblia es clara en esa parte. Por otro lado, lo que pasa es que tú pensaste que mis estudios se basan en un texto de la Reina Valera. Mis estudios se basan en la Tanakh que tienen los judíos. 3 minutos. Muy bien. Muy bien. Vamos con lo que sería la segunda pregunta de Franklin. Adelante, Franklin. Carlos Veloz, tu Biblia bautista de Pablo Belson, Nuevo Testamento, ¿por qué traduce el verbo porcuneo en Hebreos 1:6 por rendir homenaje, igual que la traducción de los testigos de Jehová?
¿Por qué? ¿Por qué lo traduce de esa manera? Y te quiero poner aquí, para que lo veas aquí, en Biblia todo. Ahí está. Ríndale en homenaje. Nuevo Testamento de Pablo Belson, bautista, de tu iglesia. Este Nuevo Testamento de la iglesia bautista. Ahora no puedes decirme que la iglesia bautista reformada, liberal, que es libre, que no, que sí. ¿Por qué traduce el verbo imperativo de Hebreos 1:6, proskunesatosan, por rendir homenaje en la Biblia de Pablo Belson? ¿Es falsa o verdadera? ¿Sí o no? ¿O por qué? Proscuneos, perdón, el tiempo. Permítame, Carlos. Si está usted listo, corro su tiempo a partir de ahora. Adelante. El término proscuneo se aplica también para la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo recibió adoración de los ángeles. Si tú quitas el término proscuneo por una mala interpretación o conceptualización para negar que Jesucristo es Dios, estarías quitando la adoración al Padre, estarías quitando la adoración al mismo Dios plenamente. El asunto es que tú quieres tergiversar los conceptos que incluso le aplican a Jesucristo. No es que hay una falsa conceptualización en las Biblias que tenemos nosotros. Es que tú tienes una falsa conceptualización en los conceptos que están en la Biblia que tenemos nosotros. Si tú utilizas ese concepto, y te lo voy a demostrar con las preguntas que me van a tocar hacerte, donde Jesucristo recibe adoración de los ángeles, y tú me vas a tener que demostrar luego que el proscuneo que tú traes se le aplica también en el término de adoración de ángeles y de seres humanos a otros ángeles y otros seres humanos, en el término de adoración que solo le corresponde a Dios. Por lo tanto, no hay ninguna complicación en el concepto proscuneo, que también Jesucristo recibe adoración, el Padre recibe adoración y el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo al mismo nivel en su esencia eterna. Por eso no has podido lidiar con el concepto de eternidad en Proverbios capítulo 8. Es fácil pinchar el argumento con el contexto completo de ese texto. No puedes quitar el término eternidad que le corresponde a esa profecía mesiánica a Jesucristo. Lo dejo hasta ahí. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos con lo que serían los 3 minutos de refutación de Franklin. ¿Está listo, Franklin? Mira, Carlos Velo, tú desconoces el término proscuneo. El término proscuneo no solamente se le aplica a Cristo y al Padre, se le aplica a seres humanos. Hasta a los ángeles se le aplica el término proscuneo. En Génesis 19:1, cuando Lot recibió los 2 ángeles, dice que se inclinó. Y según la Biblia Septuaginta, traducida al español de Gunneman, que tú la conoces, que está en Google, ¿verdad? De Gunneman, traduce adoración. Lot adorando a 2 ángeles. Entonces los 2 ángeles son dioses verdaderos, dioses poderosos. Pero el término también, proscuneo, se le aplica en Génesis capítulo 33, versículo 3, cuando Jacob visita a su hermano gemelo Esaú, dice que se inclinó 7 veces, 7 proscuneos le hizo Esaú, Jacob, mejor dicho, a su hermano Esaú. Pero en el Salmo 72:11 dice que todos los reyes de la tierra irían hasta la reina de Seba, fue y adoró a Salomón, y ahí es proscuneo. Prosconosusin es la declinación que aparece ahí en la Septuaginta griega. Dice que los reyes adoraron a Salomón, que ese Salmo 72 después se le aplicó a Jesucristo. Pero no obstante, la Biblia tuya de Pablo Belson, la evadiste, te refuta. No solamente en Hebreos 1:6, en Mateo 2:2, Mateo 2:8, Mateo 2:11, en Juan, cuando dice que llegaron los fariseos a coger preso a Jesucristo, dice que Cristo dijo, yo soy, y todos cayeron y retrocedieron. ¿Y qué dice Pablo Belson? Rindieron homenaje, no adoración.
Pero la nueva Biblia de Jerusalén, muy utilizada por los protestantes, que es una Biblia católica, la nueva Biblia de Jerusalén, no la Biblia de Jerusalén, la nueva Biblia de Jerusalén, en Hebreos 1:6 pone rendir homenaje. Todas las Biblias están contra ti, Carlos Veloz. No sé qué te está pasando. ¿Por qué tú quieres evadir la Biblia? Si son tus Biblias. Ah, que no la quieras aceptar. Bueno, ya eso es otra cosa, por prejuicio. ¿Entiendes? Por prejuicio teológico. Pero, y no te he mencionado más, hay más de 40 textos en el Antiguo Testamento que traducen el término de la Septuaginta griega por proscuneo aplicado a David, a Salomón, a Moisés, a Abraham, Isaac, Jacob. Tiempo. Bien, gracias. Vamos con lo que sería la segunda pregunta de Carlos Veloz. Adelante, Carlos. Quiero que me busques un texto bíblico donde se le dio proscuneo en el término de adoración celestial a los hombres o a los ángeles. Quiero un proscuneo, porque parece que tú no estás entendiendo ni siquiera lo que te estamos argumentando. Quiero que me des un solo texto bíblico desde el Antiguo Testamento. Vamos a ayudarte un poco. Ya que tú estás en Proverbios y estás en el Antiguo Testamento, dame un texto bíblico en el Antiguo Testamento de un profeta en el pueblo de Israel dándole adoración celestial a los hombres o a los ángeles, dándole adoración en el proscuneo para adorar en el término de adoración celestial. Te espero. Muy bien. ¿Entendiste la pregunta, Frank? Fácil. Hasta un niño de meses sabe responder. Yo no sé qué te está pasando, Carlos Veloz. Carlos Veloz, Génesis 33:3. El texto que te di ahora. 7 veces hizo proscuneo Jacob a Esaú. Busca la Septuaginta y proyéctala. Búscala. Ponlo en pantalla ahí. Pon en pantalla ahí la Septuaginta griega. Génesis 33:3. Delante de todas las personas que están aquí, delante de tus hermanos trinitarios. Si yo te estoy mintiendo. Génesis 33:3 en la Septuaginta griega aparece proscuneo aplicado a Esaú. Entonces, Esaú es el Dios verdadero porque lo adoró. Esa es mi respuesta. Muy bien. Vamos con los 3 minutos de refutación de Carlos Veloz. ¿Está usted listo? Dame un momento para abrir Génesis en hebreo. Permíteme abrir Génesis en hebreo. Aquí yo estoy debatiendo con un politeísta, no con un testigo de Jehová. Dame un momento. Uno nunca termina de sorprenderse, señores. Bendito sea tu nombre, Dios. Génesis 33. Vamos a ir a la Tanaj, ¿verdad? 33. Que él dice que los hebreos eran politeístas y adoraron de manera celestial a un profeta. Esto es increíble. Deme un momentito, por favor. Vamos a hablar con evidencias acá. Génesis 33:10. Qué barbaridad, Señor. Yo pensé que iba a debatir con un testigo de Jehová. Es un politeísta. Acá tenemos Génesis 33:10. Y dijo Jacob: no te ruego, sino por favor, he hallado gracia a tus ojos. Acepta mi presente de mi mano, pues he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios, y te congraciaste conmigo. Vayomer ya Jacob al na'i aim namas shati Kembe agineija balakata mithati mishyadi ki atkel raja iti paneja kir ot penei Elohim vertisenich. Tú no tienes ni idea de lo que tú estás hablando, con todo respeto. Tú estás diciendo que en el Antiguo Testamento Dios le dio revelación a los profetas para que los profetas reciban adoración como Dios mismo, cuando dice la misma palabra de Dios que Dios es celoso y que solamente toda la adoración y toda la alabanza, todo ese proscuneo, pero en el sentido de adoración, solo se le da a Dios. Solo se le da a Dios. Yo no sé cuántos debates tú has tenido y cuántas veces tú le has dicho a otros que han debatido contigo que tú eres politeísta, porque tú estás diciendo, tú estás aceptando que el proscuneo que tú estás malinterpretando es que ese proscuneo Dios se lo permite a sus profetas
para que adoren a seres humanos y a ángeles, cuando el mismo Shema de Israel dice que solamente hay un solo Dios. El problema es que en el Shema de Israel hay conceptos que tú no dominas, no conoces, y ahora estás diciendo en un debate que los hombres en el Antiguo Testamento, Dios le permitió que recibieran una adoración celestial, o que el hombre recibió una adoración celestial, un profeta de Dios como Jacob, que Jacob permitió que lo adoraran como a Dios. ¿Dónde enseña eso la Biblia? ¿O eso lo enseña la atalaya? La atalaya se volvió politeísta. Por eso es que no se puede ser ni unicitario ni testigo de Jehová, porque van en contra de las escrituras, y lo decimos con todo respeto. Ningún estudioso de la Tanakh, ni cristiano de lo que tú has traído, ¿verdad?, con los términos tergiversados que usas, que son trinitarios, ninguno dice en ningún libro que tú hayas estudiado, a menos que tú, con todo respeto te lo digo, tergiverses a propósito, mientes a propósito, o lo haces por inocencia y dureza del corazón. Ninguno de esos autores dicen que un profeta recibió adoración como Dios. Tiempo, 3 minutos exactamente. Bueno, vamos a continuar con la tercera pregunta de Franklin. Adelante, Franklin. Muy bien. En la kenosis de Filipenses 2:7, ¿de qué se despojó Jesús? Es mi pregunta. Ok, Carlos Veloz, ¿entendió usted la pregunta? Sí, correcto. Ok, tiene 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Jesús se despojó de su gloria para ser servido, como él, dice la Biblia, ha sido servido desde la eternidad y por la eternidad. Por eso él le dice, Padre, ahora glorifícame como yo he sido glorificado desde siempre. Desde siempre, es decir, la kenosis no es un despojo de que Jesús no es Dios, no es un despojo de su identidad, porque los ángeles le adoraron, los ángeles le sirvieron en el desierto. Los llamados reyes del oriente que fueron, también le adoraron. Los apóstoles, cuando le vieron resucitado, porque no tenían la revelación plena, luego le reconocieron como mi Señor y mi Dios. Le adoraron, le reconocieron. ¿De qué se despojó él? Él lo dice claramente. Él vino a servir, no a ser servido. Algo que Dios nunca había hecho y que lo hizo en el tiempo preciso, cuando dice, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, Dios se manifestó en carne. No dice un semidios o un profeta que adoran ahora los testigos de Jehová, que son politeístas, se pasaron al politeísmo y ahora están defendiendo el politeísmo. No, dice Dios se manifestó en carne. Grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué grande es el misterio? Porque Dios, que en su plena gloria era servido por los ángeles, acá vino a servir algo que el Todopoderoso no había hecho hasta que él envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para hacer algo que él en el reino de los cielos no había hecho hasta el tiempo indicado en el plan de salvación. ¿De qué se despojó? Se despojó de la potestad de solo recibir servicio. Ahora él sirve. Eso es parte de lo que vino a cumplir el único que es el Salvador, que toda la Biblia habla de que el único que es el Salvador es Dios mismo. Isaías lo presenta, Jeremías lo presenta, todos los profetas lo presentan. Por eso no pudiste lidiar con Proverbios 8 cuando te dije que en el término en hebreo es precisamente la eternidad, y que el principado, que ese término tampoco tú lo utilizas para tergiversar ese texto, el principado es desde la eternidad. Eso es lo que dice Proverbios en la profecía mesiánica. Por lo tanto, eso no le quita la identidad al Todopoderoso, al Alfa y la Omega, que es Jesucristo. Muy bien. Ahora vamos con lo que sería la refutación de Franklin. Tienes 3 minutos, Frank. Adelante. Lamento que tu respuesta es efímera, inconsistente. Tú dices que se despojó de la gloria. Wow, está interesante, pero no has leído lo que dice Juan 1:14.
Yo te lo voy a leer. Juan 1:14 dice, la palabra llegó a ser carne y vivió entre nosotros y vimos su gloria. Una gloria como la que le corresponde a un hijo unigénito. ¿Se despojó de gloria? ¿Sí o no? Tú dijiste, citaste Juan 17:5, dame la gloria que tenía al lado tuyo. Pero aquí entonces estamos viendo a Cristo con dos glorias. Una que dejó en el cielo y una que está intrínseca en él, según Juan 1:14. Pues en Juan 1:14 dice que vimos su gloria. Ahí están hablando los discípulos de Jesús. Vimos su gloria, pero ¿cómo van a ver la gloria de Dios Hijo si la dejó en el cielo? La kenosis, vaciado enteramente. Entonces Cristo le mintió a los apóstoles. Tenía que haberle dicho, mira, yo dejé la gloria allá arriba, pero tengo otra gloria, tengo una segunda gloria. Y gloria en griego es dosa. Esa dosa que dejó en el cielo, entonces, ¿la dejó o no la dejó? Porque en Juan 1:14 dice que vieron la gloria de Jesús en la tierra. El verbo se hizo carne. Y ustedes nos dicen en 1 Timoteo 3, dice que Dios fue manifestado en carne. Entonces estamos viendo el Dios Hijo sin gloria. Entonces no es el Dios verdadero. O sea, Cristo no era el Dios verdadero en la tierra, porque es un Dios sin gloria, sin poder, sin nada, porque la dejó en el cielo. Pero aquí te estoy rectificando que en Juan 1:14, tu Biblia trinitaria dice que vieron la gloria de Jesús, el verbo encarnado. Entonces Cristo tiene dos glorias, la que dejó en el cielo y la que está en la tierra con él. Entonces Cristo no es el único Dios verdadero, no es el Dios verdadero de 1 Juan 5:20, porque Cristo no tenía gloria, y si no tenía gloria no era 100% Dios. Entonces la unión hipostática se derrumba con el mismo argumento, la misma respuesta que diste, que dejó la gloria en el cielo. Entonces, Cristo tiene dos glorias, una en el cielo y una en la tierra. Esa es mi réplica. Muy bien. Vamos ahora con lo que sería la tercera pregunta de Carlos Veloz. Adelante, Carlos. Sí, se escucha. Ok. ¿Quién es llamado en toda la Biblia el alfa y la omega? ¿Quién es el único en toda la Biblia que es llamado el alfa y la omega? ¿Y por qué? Ok. Muy bien, Franklin, ¿sí entendiste la pregunta? Facilita. Ok. Pero Tienes la 3 respuesta. minutos a partir de ahora. Adelante. Muy bien, la pechita siriaca al español que ustedes utilizan, bueno, puedes decir que no lo utiliza, pone Yahvé en Apocalipsis 1:8. Pero en Apocalipsis 1:8 menciona el que es, el que era y el que ha de venir, que es el Padre. Esa expresión aparece en el contexto del 4, haciendo una diferencia entre Cristo, el que es, el que era y el que ha de venir, según el versículo 4 del capítulo 1 de Apocalipsis, y de Jesucristo. Entonces el que es, el que era y el que ha de venir en el 8 no es Cristo. En el 4 es el Padre, pero el que es, el que era y que va a venir, vuelve a aparecer en el capítulo 4, versículo 8, ¿verdad? De Apocalipsis. Santo, santo, santo es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que va a venir. Pero ese santo, santo, santo 3 veces no es el Hijo, es el Padre, porque santo, santo 3 veces aparece nuevamente en Isaías 6:3, donde hay querubines al lado de él. Santo, santo es el Dios Todopoderoso. Isaías 6:3. Así que Cristo no es la alfa y omega, pero no obstante, Apocalipsis 1:11, la Reina Valera 60, inserta la palabra alfa y omega aplicado a Jesús. La Reina Valera del 95 estudios, en la nota al pie de página, dice que es falso. No aparecen los mejores manuscritos como el Códice Sinaético, Alejandrino y Vaticano. ¿Ok? Apocalipsis 1:11 es falso. Ese alfa y omega aplicado a Cristo es falso. Lo dicen tus Biblias trinitarias en la nota crítica, en la nota al pie de página. La Dios habla hoy también la dice. La Dios habla hoy, porque hay dos traducciones de Dios habla hoy. Hay una católica y hay una protestante, sino deuterocanónico o pseudoepígrafo. Por donde quiera que te tires, tus literaturas te refutan. Pero no obstante, el diccionario ilustrado de Wilton Nelson
de Wilton Nelson, muy utilizado por los trinitarios, en Alfa y Omega dice que el Padre es el Alfa y el Omega de Apocalipsis 1:8. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Tu literatura. Literaturas tuyas, trinitarias, no de los testigos de Jehová. Y aparte, yo no utilizo las literaturas trinitarias para apoyar mi doctrina, no, sino para refutarlos ustedes, de las mentiras que dicen ustedes. Muy bien, vamos con los 3 minutos de refutación de Carlos Veloz. ¿Está listo? Sí, estoy listo. Adelante, 3 minutos. Miren, para ser testigo de Jehová hay que desechar completamente las escrituras o inventar un montón de doctrinas falsas que ni siquiera la Biblia por ninguna parte da ese tipo de argumentación. Que Jesucristo nos dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el concepto de alfa y omega que está incluso en el Antiguo Testamento y que se lo leí en hebreo para que se eduque un poquito. Si va a hablar de hebreo, que no sabe hebreo, y dice que Jesucristo nunca dijo que Él es el alfa y el omega. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, que lo cita. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero Apocalipsis capítulo 22 dice, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último, refiriéndose a Jesucristo. Pero Apocalipsis capítulo 22, del mismo versículo 16 en adelante, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, refiriéndose él mismo en el contexto de que él es el alfa y el omega, ese mismo contexto hablando de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1 desde el 17. No temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué significa alfa y omega? Tú no vienes con ínfulas de que tú estudias el griego y vienes con contextos de personas que son trinitarias diciendo tú de que para refutar la Trinidad cuando ellos mismos te refutan siendo trinitarios. Entonces tú no lees tu Biblia, ni siquiera en la parte del griego que se supone tú vienes a tratar de defender. Con razón, Winston Medina acabó contigo rápido en un debate. El mismo texto dice, yo soy el primero y el último. ¿Sabe lo que significa primero y el último en el Antiguo Testamento? El único que es el primero y el último en el Antiguo Testamento, el único que es el primero y el último en el Nuevo Testamento, el único que tú quieras mutilar en el Nuevo Testamento, que no sabe ni siquiera el concepto ni el contexto de que el primero y el último es el alfa y el omega, el principio y el fin, la eternidad misma. Y estuve muerto. A ver, el Padre murió. O sea, ustedes que son politeístas ahora, los testigos de Jehová, o por lo menos tú siendo testigo de Jehová, a menos que tú quieras reformular, quieras hacer una reforma a los testigos de Jehová y volverlos a todos politeístas, solamente falta que tú digas que al Padre lo mataron, porque ahí habla del principio y del fin, el alfa y el omega, el que estuvo muerto. ¿Quién estuvo muerto? El Padre. Esa es tu lógica. Tú vienes acá a decir, no, es que tú no sabes, porque aquí el alfa y el omega solamente es el Padre, el Todopoderoso es el Padre y va a venir, pero al Padre lo mataron. ¿Qué locura es esta? O sea, los unicitarios y los testigos de Jehová ahora que son politeístas están completamente distorsionando las enseñanzas. El que estuvo muerto, dice la Biblia, el alfa y el omega, el primero y el último. Y dice que escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. ¿Quién está ahí dando la revelación misma? A Juan en la isla de Patmos, Jesucristo. Incluso Juan, que quiso postrarse frente a un enviado del Señor, no se postró al ángel, porque el ángel se lo evitó. Perdón. Tiempo. 3 minutos con 10 segundos. Bueno, no pasa nada. Bueno, vamos ahora con lo que sería la cuarta pregunta de Franklin. Adelante, Franklin. Según Hebreos 1:3, el término griego carácter, que en la Reina Valera y en las traducciones trinitarias lo traduce como imagen misma, significa que Cristo sea el Dios verdadero o la copia exacta de Dios. O sea, una copia. Cristo es la copia. Si es la copia, no es Dios verdadero. O sea, significa imagen misma, como Dios mismo, Dios verdadero. Imagen misma significa Dios verdadero, o copia exacta significa no es Dios verdadero. Necesito la respuesta tuya. De Hebreos 1:3. Muy bien. Si entendió Carlos Veloz, vamos con sus 3 minutos de respuesta. Adelante. Vamos a leer el texto, vamos a ayudarte ahora que tú me mandas a la Reina Valera, ¿no? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas,
con la palabra de su poder, está hablando de Jesucristo ahí. El único que sustenta todas las cosas por el poder de su palabra es Dios mismo. Tú mismo me estás dando herramientas para refutarte, ¿no? En las mismas preguntas, pero está bien porque en el amor de Cristo te queremos ayudar para que salgas de ese politeísmo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Dónde dice ahí que es una copia? Tú te estás inventando una copia sobre copia. O sea, tu mente está generando unas terribles herejías para tratar de poner ahora que Jesucristo es una copia. ¿Dónde dice la Biblia? Jesucristo es una copia. ¿Se copió de Dios o Dios lo copió? Lo llevaron a una fotocopiadora. El texto te está diciendo que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa que Él es la imagen misma de su sustancia? Que en su naturaleza divina, Él tiene los mismos atributos y características que tiene el Padre, que tiene el Espíritu Santo, porque está diciendo, Él es la imagen misma. No está diciendo, y Él es una copia misma de otra copia o algo así, no sé. Yo no, o sea, de verdad tú tienes un revoltijo utilizando conceptos que la Biblia ni siquiera utiliza. Y si nosotros nos vamos al término en griego, ya que tú quieres que nosotros hablemos griego, o sea, como que tú eres griego y conoces el griego koiné exactamente como lo hablaban en el primer siglo. Eso es ridículo. Vamos a ver cuáles son los sinónimos en este aspecto, ¿no? La imagen misma de su sustancia, para él es una copia. Oigan la tergiversación que tienen para decir que Jesucristo no es Dios. Vamos a ver, imagen misma de su sustancia. Él es el resplandor y resplandor, acá está en griego. Acá está. Vamos a ver las distintas acepciones. Es decir, por implicación, una figura estampada, es decir, una copia, una representación exacta, una imagen misma. ¿Con cuál yo me quedo? Con la imagen misma, lo que dice el texto. Tú te quedas con una copia, pero hay unas acepciones en el término carácter. El término carácter no se queda solo en una copia, se queda en una presencia de una misma imagen, de una misma sustancia. Tú quieres tomar un sinónimo como que ese es el único y tú lo quieres aplicar, pero con los demás textos que habla del alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que estaba vivo y muerto y vive por los siglos de los siglos, eso te refuta automáticamente. Por eso te dije, si te vas al griego, no vas a tener un sustento. Ok. Muy bien. Vamos con lo que sería los 3 minutos de refutación de Fran. ¿Está listo, Fran? Sí. Adelante. Te felicito, Carlos Veloz. Increíble. En tu propio diccionario, copia exacta, impresión. El logo Carlogo te lo estaba enseñando, mira, el logo Carlogo que ustedes utilizan mucho, ¿verdad? Míralo aquí, mira, copia, dice impresión como copia exacta, carácter. ¡Wow! Jaque mate, completo. La misma interlineal. ¿Me vas a decir que esta interlineal de los testigos de Jehová, Carlos Veloz, es de los testigos de Jehová esta interlineal que utiliza Wilton Medina, que ya que tú lo mencionas? No sé cuál es el prejuicio que tú tienes, te sientes mal conmigo, no sé, ¿para qué tú tienes que meter a Wilton Medina en este problema? ¿Tú me entiendes? Como hay personas que dicen que también Wilton Medina recibió lo suyo, pero no estamos hablando de Wilton Medina. ¿Para qué tú traes a colación a Wilton Medina? Tu interlineal de Tichendo pone impresión, copia exacta. Cristo es una copia del Padre. Cristo no es el Dios verdadero. Cristo no es el único Dios verdadero. Monoseos alesinos, que aparece en Juan 17:3, nunca es aplicado a Cristo, porque Cristo se refirió al Padre, el único Dios verdadero. Y 1 Juan 5:20, ya que mencionaste a Wilton Medina, en 1 Juan 5:20, Wilton Medina dice que se puede traducir como una doxología aplicado al Padre. Es ambiguo, o es al Padre o al Hijo, ¿me entiendes? Ya que tú mencionas a Wilton Medina. No sé cuál es el dolor que tú tienes. Entonces, impresión como copia exacta. Cristo simbólicamente viene siendo como el papel, ¿verdad?, de la impresión de un billete. ¿Cuál es la original? Las placas que tienen las impresoras para hacer billetes
como el dólar. ¿Me entiendes? Va saliendo copias. Pero no obstante, la Biblia, la palabra carácter no es aplicado al Espíritu Santo. Ahí no dice que el Espíritu Santo es la copia o es la imagen misma de... ¿Dónde dice que el Espíritu Santo es la imagen misma del Padre? Buscamos un texto donde carácter sea aplicado, así como la morfosintaxis griega que aparece ahí, kai carácter. Es la imagen misma. ¿Dónde dice que el Espíritu Santo es la imagen misma del Padre? Tampoco, no aparece, no existe. Porque el Espíritu Santo no es Dios, ni es, ¿me entiendes? No es parte de una Trinidad. Eso es lo que quería afirmar. Tu propia inteligencia refuta contundentemente. Logo, de ti, en griego español. Muy bien, vamos con lo que sería la cuarta pregunta de Carlos Veloz. Adelante, Carlos. Ay, bendito sea el Señor. Cuántas falacias. Ok, mi cuarta pregunta es, si el Padre es solamente el alfa y la omega, como ya te demostré en el Antiguo Testamento con una profecía mesiánica, como ya te demostré también en el Nuevo Testamento, quién es el alfa y la omega. Yo quiero que tú me digas, si solo el Padre es el alfa y la omega, en el texto que yo te leí de Apocalipsis, ¿el Padre fue quien murió en la cruz del Calvario? El que vivió y estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. El alfa y la omega es el Padre que se refiere al texto de Apocalipsis que te leí. Adelante, te escucho. Muy bien, Tienes que decirme que me Fran, especifique el texto bien, el de Apocalipsis. Permíteme, Fran, voy a ya te reanudar el tiempo. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo, ahora sí. No, lo que quiero decirte es que me haga la pregunta y el texto exactamente, que el texto que citó, si es Apocalipsis 1.8 o Apocalipsis 22.13. ¿Cuál de los dos? Carlos, Que si puedes ser me específico. formule bien la pregunta. Nada más que especifique bien el texto al que se refiere, ¿no? Él sabe que es Apocalipsis 1. Él sabe que todo el contexto es de Apocalipsis 1. Él es que torciendo el texto de Apocalipsis 1, que me diga conforme a Apocalipsis 1, y te lo voy a dar desde el 17 en adelante. Dime si el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el último, en el concepto que te mostré incluso desde el Antiguo Testamento, si solamente es el Padre, dime si el Padre en ese contexto es el que murió y descendió al Hades, ¿verdad? Tiene las llaves de la muerte y del Hades, y el que reveló a Juan en la isla de Patmos. Te lo voy a leer. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Dime si ese es el Padre. Solo respóndeme eso. Que Frank, ahora sí entendiste, Frank. No sé, se ve entrecortado, no sé. Sí entendí la pregunta, pero te escucho entrecortado a ti y a Carlos Velo. Ok, se la vuelvo a hacer, moderador. Eso no se preocupe, eso sucede en esta situación. Ya la entendió, dice. Sí la entendió, ¿verdad, Frank? ¿Ya lo entendiste, Frank? Perfectamente. Sí. Ok, bueno, en cuanto comiences a hablar, Franklin, corro tu tiempo. Bueno, obviamente que ahí se está refiriendo a Cristo como el primero y el último, pero hay una diferencia. Con el versículo 8 es el Padre, el que era el que va a venir por la pechita siríaca al español que pone Yahweh. Ahora, en el 17 te voy a explicar, por si no sabes algo. Cuando lo vi y caí muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero, protos, no es alfa. Proto no es alfa. Tú quieres unir la palabra protos primero como alfa. No. Y el último, ejatos en griego, ejato, fin, último. Pero la parte importante es la que viene ahora. Y el que vive y estuvo muerto. Habacuc 1:12 dice que Dios no puede morir. Así que el Padre no puede morir. Cristo sí murió. ¿Por qué murió? Porque la palabra protos y ejatos guarda relación con la palabra muerte y estuve vivo. O sea, soy el primero, ¿verdad? Porque dice el versículo 18, estuve muerto, el primero en morir, y llegué a vivir. O sea, que primero y último
se relaciona a Cristo con la muerte y resurrección, cosa que no sucede en Isaías 44, aplicado primero y último al Padre. No dice que el Padre estuvo muerto y llegó a vivir. Hay una diferencia abismal, ¿verdad?, en estos términos de Apocalipsis 1:17 con relación a Isaías 44. Así que cuando Cristo dice que es el primero y el último, no se refiere a Alfa y Omega, porque proto y Atos no es Alfa y Omega según el versículo 8 y el versículo 13 del capítulo 22 de Apocalipsis. Así que Cristo es el primero y el último porque estuvo muerto y llegó a vivir. Es el primero en la resurrección. Hechos 15 dice que fue el primero en resucitar. Esa es mi respuesta. Muy bien, vamos ahora con los 3 minutos de refutación del señor Veloz. Adelante, Carlos. Sí, deme un segundito para educarlo un poquito en el hebreo, ¿no? O sea, de Isaías. Deme un momentito. Vamos a ponerlo. Estoy abriendo acá la Tanakh. Dame un momentito. Increíble, Dios mío. Ok, un momentito. Ok, me puede dar el tiempo. Adelante. Ok, me lo puse a correr, que no se está viendo. Adelante, Carlos. Voy a correr el tiempo. Adelante. Muy bien. El contexto en hebreo, ese contexto no varía, solo se le aplica al Todopoderoso. Ve amar sur, keneniyeh, heinek, chosmien, ketiv, beharim, chosmená. El primero y el postrero, el primero y el último, solo se le da la identidad al Todopoderoso. Isaías capítulo 44 y otros textos donde ya te demostré la eternidad en el contexto mesiánico. Demostré la parte de la sabiduría en el contexto mesiánico. Demostré que el alfa y el omega le corresponde a Jesús, que solamente esa terminología es a Dios en el contexto mesiánico. Por lo tanto, estás mintiendo acá porque el primero y el último, el alfa y el omega, principio y final, corresponde a la eternidad de Dios en su atributo y solo le corresponde a él. No encontrarás un solo texto para un ser humano, que tú eres politeísta, ya lo demostraste, diciendo que se le da adoración como Dios a los profetas. No encontrarás alfa y omega a un hombre común, ni tampoco a un ángel. Por lo tanto, no aplica tu respuesta. Y por otro lado, yo te menciono a Winston Medina porque tú me estás mencionando, queriendo como llevarme a mí en una encrucijada que no tiene sentido, y te lo demostré, a varios académicos, según tú, que tú aceptas y que son trinitarios. Tú eres quien me está mencionando académicos. Bueno, pues yo te menciono uno que debatió contigo. Así como tú me mencionaste dos, yo te mencioné uno, por lo tanto no te puedes sentir mal porque yo no me siento mal por alguien que te refutó. Y por lo tanto, esos académicos no me están refutando porque son trinitarios, no son politeístas como tú. Por otro lado, tú hiciste un hombre de paja terrible. No sé si eso sea algo habitual en ti, de venir a mentir y levantar hombres de paja, porque cuando te hablé de la kenosis, yo te hablé de que Dios se despoja de su gloria para ser servido, pues Él viene a servir. Y eso lo dice la palabra de Dios. Aparentemente tú no lo estudias. Juan capítulo 17, versículo 5 en adelante dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. A ver, y no que tú que estás reconociéndole la gloria al Señor Jesucristo, lo cual es una contradicción en ti, porque la dureza de tu corazón es atacar la identidad del Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, diciendo que la Biblia no presenta que Jesucristo está pidiendo que sea glorificado nuevamente para nuevamente recibir todo el servicio en los reinos de los cielos, pero acá en la tierra, en su encarnación, Él vino a servir, cosa que antes de su encarnación Dios no servía. No iba a los ángeles a lavarle los pies, no venía al mundo a lavar, no. Eso es en la plenitud de los tiempos, como dice la Biblia, que Dios mismo vino a servir, no a ser servido. Ok. 3 minutos con 10 segundos. Bueno, vamos ahora con lo que sería la quinta y última pregunta de Franklin. Adelante, Frank. Muy bien, según
Éxodo 4:16, Éxodo 7:1, Salmo 97:7. En el caso de Éxodo 4:16, 7:1, se le aplica el término Elohim a Moisés. Y en el caso del Salmo 97:7, se le aplica Elohim a los ángeles. ¿Cómo sabemos que son los ángeles? Porque la Septuaginta griega, en el Salmo 97:7, dice angeloi, ¿verdad? Angeloi en plural. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es Moisés y los ángeles dioses verdaderos o falsos? ¿Sí o no? ¿O por qué? Mi última pregunta. Muy bien. Carlos Veloz, ¿sí entendió usted la pregunta? Sí, deme un momentico para buscar la Tanakh. Un momentito. Éxodo 4 me dijo. Éxodo 4. Fran, ¿le puedes volver a repetir los textos nada más? Éxodo 4:16 y 7:1. Éxodo 4:16 y 7:1. Pero si tú quieres el 7:1, busca mejor el 7:1. Y el Salmo 97:7. Pero vamos por partes, que muchos textos bíblicos en 3 minutos no te va a ayudar con falacias. Yo te voy a buscar con un solo texto, yo te lo pruebo. Éxodo 7:1 y el Salmo 97:7. Esos dos. Ya. Éxodo 4:16, dijiste. Éxodo 4. ¿Y el otro texto? Éxodo 7:1. 7:1 y el Salmo 97:7. Si no. Eso no va a dar tiempo en 3 minutos. Bueno, pero entonces Éxodo 4 y Éxodo 7. Sí, pero acuérdate que la pregunta que te... Un momentico. Sí, pero escúchame. Yo te voy a usar 2 textos nada más. Éxodo 7:1 y el Salmo 97:7. Porque en Éxodo 7:1 no. Ya yo busqué. Habla de Moisés. Ya yo busqué el que tú más énfasis le bro, Éxodo 4. El que tú quieras. Éxodo 4:16. Pero no te desesperes. Lo que pasa es que no podemos. Yo no estoy desesperado si te estoy respondiendo. Moderador, él solo tiene que decirme el texto específico para yo buscarlo. Ya lo tengo acá. No desesperéis. Ya lo tengo acá. Entonces ya va a responder. Corre el tiempo. Tú dices Éxodo 4:16. Léeme el texto de Éxodo 4:16, por favor. Lee qué fue lo que tú leíste de Éxodo 4:16, porque tú no puedes crear hombres de paja. Éxodo 4:16. ¿Qué dice Éxodo 4:16, según tú? Porque tengo la Tanakh abierta acá. Bueno, no puedes preguntar ahorita, Carlos. Ahorita tú tienes que responder. Que dé el texto correcto. Pero léelo tú. Léelo tú. Bueno, es que usted lo tiene que leer y explicarlo, Carlos Veloz. Que lea el texto para entender la pregunta. Éxodo 4:16. ¿Qué dice el texto? Tú tienes el Tanakh, léelo, brother. O sea, tú estás dando texto sin saber lo que dice el texto, que no tiene nada que ver con la pregunta. ¿Tú quieres que te lo lea? Léelo, por favor. Yo te lo voy a leer. Dice eso 4:16. Dice, y él hablará al pueblo por ti, y tú serás portavoz, y tú serás Dios para él. Elohim aplicado a Moisés. Muy bien. Ahora sí, esa es la pregunta correcta. Ahora dame el tiempo para responderle. Adelante, 3 minutos. En la Tanakh dice lo siguiente. Bediber hu leja el ha'am, beyaha hu yitshel, leja lefa be atan, yide le Elohim. Acá, en el contexto de le Elohim, en hebreo significa juez, no Dios. Juez, no Dios eterno, no Dios divino, juez. Ahora, el concepto que le corresponde a Dios es el que está en el contexto de Éxodo capítulo,
Vamos a buscar Éxodo para educarte por qué hay una diferenciación. Dice lo siguiente, Éxodo, refiriéndose a Dios en el contexto hebreo. Y viendo al Eterno que se desviaban para mirar, lo llamó Dios desde dentro de la zarza, diciendo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Vayar Adonai ki sar lir of vayikra elaf Elohim mito he hashech vayomer Moshe Moshe vayomer hinehi. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Adonai Elohim y solamente Le Elohim? ¿Sabes tú por qué a Dios le llamaban Adonai Elohim? Y es la distinción para identificar al Todopoderoso como Adonai y a una persona que se le llama Elohim solamente para la identidad de jueces. Dios no estaba mandando a Moisés a que dijera: yo soy un Dios igual que el Todopoderoso que me envía a ti, porque Dios siempre ha sido llamado en el contexto hebreo, en la Tanakh, Adonai Elohim. Todo el que va al contexto para hacer la distinción y ve que Dios está mandando a Moisés, Moisés es constituido un Elohim, un juez. Los sacerdotes eran constituidos Elohim, eran jueces. Sansón fue constituido Elohim, era un juez, pero nunca fueron dioses, nunca se vieron divinizados, porque nunca llevaron el concepto Adonai Elohim. Ese es el peligro, ese es el problema de personas que no se sabe si son testigos de Jehová, politeístas, no entienden el contexto hebreo, no saben hacer una pregunta. En todo el Éxodo, cuando usted va a estudiarlo en el hebreo, miren, esto es sencillo, vayan a la Tanakh en hebreo y vean los conceptos que se utilizan en la Tanakh, o sea, en el Antiguo Testamento. A Dios solo se le llama Adonai Elohim, a Dios se le llama el Elión, el Shaddai. Todos esos términos es para identificar a Dios, que es juez, pero es Dios, y al hombre que puede servir como juez recibiendo la palabra de Dios. No sabe ni siquiera lo que significa Adonai Elohim, y ves que cuando a Moisés se le llama Elohim, tú crees que a Moisés se le está llamando de manera politeísta, como tú lo tienes, Dios el Todopoderoso. Y al único que fue acusado y que lo querían apedrear por dar la identidad del Todopoderoso, el que dijo antes que Abraham fuese yo soy, y no lo acusaron porque él se constituyó juez, porque lo respetaban como rabino, es el Señor Jesucristo. Bueno, muy bien, vamos con lo que serían los 3 minutos de refutación de Franklin. ¿Está listo, Frank? Bueno, Carlos Veloz, la pregunta fue bien clara, Carlos Veloz. Si eran Dios verdadero o falso. Tú no dijiste ni era Dios verdadero o falso. Te fuiste por otra parte te fuiste. Pero quiero decirte, tú dices que ahí Moisés es juez. Muy bien. Yo mismo puedo decir entonces en Isaías 9:6. O sea, si tú dices que Moisés es juez, entonces en Isaías 9:6, ¿verdad? Cristo es el juez poderoso. O sea, Elohim Gibor. La palabra Gibor. Pero ya que tú dices que Gibor nada más que se le aplica al Dios Todopoderoso, ¿quién te dijo a ti que Gibor se le aplica al Dios Todopoderoso? Se le aplica a los ángeles en el Salmo 103:20. Giborín. ¡Wow! Los ángeles son los dioses verdaderos. Carlos Veloz dice que Gibor es el Dios verdadero. Entonces, Giborín en el Salmo 103:20, y búscalo en el Tanakh si quieres. Gibor aplicado a los ángeles en el Salmo 103:20, en la Torá. Pero Gibor se le aplica a los nefelines en Génesis 6:4. Gibor también, poderoso, eran hombres poderosos, eran hombres de fama, los nefelines. Pero no obstante, tus Biblias trinitarias pone Dios aplicado a Moisés. En Éxodo 4:16, 7:1, la interlineal hebreo-español de Ricardo de Cerny, trinitario. ¿Tú sabes cuál es la interlineal de Ricardo de Cerny? Que son 4 tomos. Pone Dios en mayúscula a Moisés. En Éxodo 7:1 y 4:16. ¡Wow! ¡Qué clase de problema! Sin embargo, la Reina Valera lo pone en minúscula. La interlineal trinitaria de Ricardo de Cerny pone Dios en mayúscula, traducido del hebreo al español a Moisés, y la Reina Valera lo pone en minúscula. Entonces, ¿cuál está bien? La interlineal hebreo-español, ¿cuál tiene más autoridad? ¿La Reina Valera? Está por encima de la interlineal del pastor erudito en hebreo, del texto masorético, de Keith Rufo, de 1977. ¡Wow!
Por eso yo te estoy mencionando todas estas traducciones, porque ustedes lo que tienen es una sopa de confusión. Uno dice que Cristo es creado, el otro dice que no, el otro dice que es adorado, que es rendir homenaje. Esa sopa, ese caldo ahí, es un desastre lo que tienen ustedes en la literatura trinitaria. Desastre, confusión. Como dice el capítulo 17 de Babilonia la Grande. Es un desastre que tienen las traducciones. La Reina Valera edición 2015 contradice la del 60 contradice la Biblia del Oso, la del Cántaro. ¿Qué cosa es eso? Ese es lo que quería afirmar. Muy bien, 3 minutos exactamente. Bueno, ahora vamos con lo que sería la quinta y última pregunta de Carlos Veloz. Adelante, Carlos. Perdón. Para seguir ayudándolo un poco, a ver si su corazón, Dios, por su buena voluntad, le da un corazón de carne y él abandona el politeísmo. Yo quiero que él me busque, ya que él es un gran estudioso del Antiguo Testamento, un solo texto de un profeta que diga o le rinda, ¿verdad?, identidad a algún ser humano o algún ángel que le llamen a un ángel o a un ser humano, Gibot Adonai Elohim. Que me busque un texto en el Antiguo Testamento. Le daré todo el tiempo que quiera. Un solo que le diga a un ser humano, Gibot Adonai Elohim. Franklin, ¿sí entendiste la pregunta? Bueno, es obvio que ningún ser humano se llama Gibor Elohim Adonai. Gibor es poderoso, Adonai es Señor y Elohim es Dios. Sería poderoso, Señor, Dios. Pero es que no se le aplica a Cristo tampoco. Estas tres juntas que tú me estás pidiendo a mí, Gibor, Elohim, Adonai, no se le aplica. Una frase que diga Gibor, Elohim, Adonai, no se le aplica a Cristo. Ni menos al Espíritu Santo. La palabra Adonai no se le aplica al Espíritu Santo. La palabra Gibor no se le aplica al Espíritu Santo. Sí, a Giborén. La palabra Kyrios no se le aplica al Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Y la palabra Elohim nunca se le aplica al Espíritu Santo. Y si vas a utilizar Hechos 5, 3 y 4, ahí no aparece de manera explícita la palabra de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, ¿dónde el Espíritu Santo se le aplica la palabra Elohim y la palabra Adonai? ¿Dónde? Búscame. O sea, yo quisiera que tú ahora en la réplica muestres que Elohim, o sea, la Biblia dice en Génesis 17, cuando se lo apareció a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, que el Espíritu Santo diga, yo soy el Dios Todopoderoso. Así como se lo dijo el padre Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. No aparece. Por eso es que ningún ser humano se le aplica Gibor, Elohim, Adonai. Ni a Cristo, ni a los seres humanos. Ahora, en la réplica, buscamos un texto donde, ya que tú sabes tanto hebreo, del Taná, un texto donde a Cristo, en el Antiguo Testamento, diga que Cristo es el Gibor, Elohim, Adonai. Esos tres terminó juntos. No me lo vayas a separar. No busca ahora un texto tipo Transforme, como un robot, dos naves uniéndose y formándose un robot, no un Transforme. Yo no quiero un Transforme. Ese es mi réplica. Muy bien. Vamos con los 3 minutos, sus últimos 3 minutos de refutación de Carlos Veloz. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Gracias. En todas las preguntas que te he hecho, en todas las refutaciones, en todas las respuestas, te demostré que el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, se le corresponden solamente a Dios. Ya demostrado con Jesucristo. Te demostré que el Gibor solamente se le da al concepto de Dios fuerte y te presenté el texto de Jeremías capítulo 32 que se conecta con Isaías incluso capítulo 9, porque al único que se le llama Dios fuerte, Dios fuerte, Dios fuerte es a ese niño que fue enviado. Aunque no te guste, aunque tú quieras, te repito, tu politeísmo es peligroso. Pero aunque a tu politeísmo no le guste y tú quieras a vivir en el mundo de las falacias, yo te voy a ayudar respondiéndote lo que dice la Biblia, a educarte un poco porque no sabes de hebreo.
te manejas un poco en griego y veo que el mismo griego, cuando vas al texto que tiene multiplicidad de términos, tampoco lo manejas. Quieres tomar un sinónimo para aplicarlo a tu politeísmo, pero ya te dije a ti, te lo repetí, Jeremías 32, Dios fuerte, el Gibor, cuando se habla en ese contexto, es el mismo contexto de el nombre y la identidad que se le da a ese niño, que tú no lo quieres reconocer como Dios, por lo tanto, no conoces al verdadero Dios de la Biblia. Tú tienes un politeísmo. Ahora bien, también creas una mentira acá, que no sabe ni siquiera lo que significa Adonai. El término Adonai no es el término Señor que se le da a los hombres. Adón es el término Señor que se le da a los hombres. Adonai es el único término que se le da al Todopoderoso. Adonai Elohim es la ejad hebrea. La ejad, no conoces la ejad hebrea, no conoces el Shema de Israel, no conoces los atributos de Dios, no conoces la esencia. Estás en un mar de contradicciones y te lo digo con todo respeto. Lo que pasa es que los debates son fuertes y yo te quiero ayudar. Adonai Elohim solo se le da a el término Señor por encima de los señores. Adonai es Señor a Dios. Adón es los señores, un rey, rey David, a cualquiera que tú le digas Señor, pero no basado en la conceptualización de Adonai, que solo se le corresponde a Dios. A Moisés se le constituyó también un Adón, Elohim, un Señor juez, pero al único que se le llama Adonai, el Shaddai, el Elión, el Señor de señores, el Rey de reyes, es al Todopoderoso, y así se le llama a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores, para que tu alma sea salvada, para que tú conozcas al verdadero Dios, para que tú reconozcas que estás en un error. Hazle caso a la palabra de Dios y no combatas siendo politeísta o dejándote arrastrar por un politeísmo para negar lo que enseña la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ya te he educado en los mismos términos en hebreos. Tú quieres hacer una mezcolanza. Bueno, hay ángeles poderosos, hay emperadores poderosos, hay presidentes poderosos, porque eres politeísta. Tú ves a una persona poderosa como un Dios. Nosotros solo vemos a Dios en su plenitud, en la ejad hebrea, en la existencia, y te lo expliqué en mi tesis, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado a la parte final de las preguntas y respuestas. Vamos ahora con los 3 minutos de conclusión, de resumen de cada uno. Bueno, vamos con los 3 minutos finales de argumentación, es decir, de resumen de Franklin. ¿Estás listo, Franklin? Adelante, con cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Bueno, primeramente, quiero decir, yo no soy politeísta, soy monoteísta. Lo que pasa es que tanto los ángeles, los seres humanos, Satanás, el diablo, en este caso Moisés, son es la conclusión, dioses. Franklin. No es la refutación, es la conclusión. No es refutación, es la conclusión. Oye, está refutando eso. No, yo no estoy refutando, es la conclusión de la... Está sacando su conclusión, está aclarando igual. También usted puede hacer lo mismo, aclarar igual si algo que no cuadra con lo que usted dijo y él lo malinterpretó, usted lo puede igual aclarar ya en sus 3 minutos finales. Bueno, voy a volver a regresar el tiempo a Franklin porque, bueno, como que se le interrumpió, bueno, no, pero no haya problema con eso. Bueno, muy bien. Yo no soy politeísta. Tanto los ángeles, tanto los hombres, los humanos y Satanás, el diablo, son dioses por designación, funcional, por función, no por naturaleza. Cristo no es Dios por naturaleza, es por designación. Cristo es por designación. Así como los jueces, la Biblia habla, como lo mencionó el señor Carlos Veló, que Elohim se traduce jueces, así también el Salmo 82:6, Elohim es traducido por jueces, por designación. Cristo viene siendo un juez por designación, no por naturaleza. El Dios por naturaleza es el Padre, ni mucho menos el Espíritu Santo, que nunca aparece la palabra Dios aplicada al Espíritu Santo. O sea, se fumó. La palabra Elohim y Seos en griego se fumó. El Espíritu Santo anda por ahí sin la palabra Elohim y Seos. Entonces, también Carlos Veló no le hizo caso a su propia traducción de Pablo Wilson, Bautista, que traduce Hebreos 1:6 por rendir homenaje.
O sea, cada vez que aparece la palabra proscuneo en la Biblia Bautista, Nuevo Testamento, a Cristo es rendir homenaje. ¿Me entiende? Él completamente la rechazó. La rechazó. Yo no utilizo tampoco las traducciones trinitarias para apoyar mi doctrina. La doctrina mía la apoyo con mi literatura. Tenías que haber utilizado Atalaya, Despertar, la traducción de Nuevo Mundo, ¿tú me entiendes? Pero yo te presenté argumentos suficientes, poderosos, donde hay una gran división entre un grupo de trinitarios que se contradicen unos a otros. Biblia, por ejemplo, como Tito 2.13, en Tito 2.13, este detalle que no quería que se me escapara, dice en Tito 2.13, bueno, creo que no tiré la foto, pero en Tito 2.13 el interlineal luego pone de gran Dios y de, pone la preposición de al español entre la conjunción copulativa correlativa kai y sóteros. Entre estos dos términos pone de, haciendo una diferencia, una distinción del Padre y el Hijo. O sea, el Hijo no es el gran Dios todopoderoso. Y Alfa y Omega, primero y último, o sea, protos es atos, no significa Alfa y Omega. No tiene nada que ver con Alfa y Omega, porque Cristo dice que estuvo muerto y llegó a vivir. O sea, proto y ejato implica que Cristo murió y resucitó. El Padre no murió y no resucitó. Eso es lo que quería resumir en 3 minutos. Muy bien. Muy bien, ahora vamos con los 3 minutos de resumen. Igual si quieres aclarar algo, pues adelante, Carlos Veloz. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Se salió. Vamos a esperar que vuelva a entrar. Vamos a ver, lo más está teniendo problemas allá. Se oye entrecortado. ¿Cuántas personas hay, Alex? Por favor. Aquí me aparece como 200. Bastante personas. Sí, que él tiene 16,000 y tantos suscriptores. Bueno, vamos a esperar que vuelva a entrar, porque no sé qué pasó con él. Sí, claro. Se le cayó el internet por allá. Un saludo ahí. Bueno, quiero decir algo ahí un tico, Ale. Yo quiero sostener un debate con Cristian Izquierdo, que debatió con mi hermano Samuel. Ok, Cristian, si me estás mirando, Izquierdo, te invito a un debate sobre la Trinidad, la inmortalidad del alma, el infierno, los 144,000, la cruz. Así que escoge el tema que tú quieras. ¿Me entiendes? Y a Pacheco también. Quiero invitar a Pacheco a que escoja también la Trinidad, la cruz, el infierno, la inmortalidad del alma. O sea, y a Barragán, Salvador Barragán, si me estás escuchando, te invito a un debate sobre la Trinidad, la inmortalidad del alma, el infierno. O sea, el grupo que anda con Carlos Veloz, todos los que andan con Carlos Veloz, no recuerdo ahora bien el nombre, están invitados a un debate. Escojan el tema. Víctor Díaz, está Jonathan Ramos. Todos están invitados. Todos están invitados. Doctor Anuel, creo que así se llama un señor, ¿no? Que anda con ellos. Doctor Anuel. Sí, pero no es yo lo he invitado y él no quiere. Él hay que respetarle su punto de vista. Él dice que no debate. Vale. Bueno, a mí me dijo que no. A mí me dijo voy a ver que, espérame, voy a hacerle una llamada a Carlos, voy a ver qué le pasó. Dame chance. Sí, dale. No puedo ver el chat porque como estoy en el teléfono no tengo phone.
para saludar a las personas que están ahí. Bueno, le doy un saludo a Sergio, si estás presente, a Sergio, Sí, a D'Angelo. mira, así se puede, ¿Eh? donde dice más, en los 3 puntitos, ahí puedes ver el chat. No, aquí no tengo los 3 puntos. A tu mano derecha, Dice más. Sí. a tu mano derecha. Ajá, sí. Sí, ya pinché ahí ya. No veo nada. Y ahí dice chat, ahí dice chat, ahí dice No, comentarios, donde dice comentarios, no. ahí dale clic. Comentario. A ver. Pero no veo el chat, Sí, bro. que tarda en aparecer, pero sí aparecen. Ten paciencia. Ya estoy llamando, Únete al pero no chat. sé qué pasa. Espérame, voy a ver qué pasa con Carlos. Le estoy llamando, pero no me contesta. No sé qué pasó. Le ha de haber entrado una llamada. No sabemos qué pasó. Si no, pues ya nos retiramos. Ya después que igual ya cae es tarde. Sí, pero vamos a esperar. Vamos a hacer Sí, que que. tiene que dar su conclusión, ¿verdad? Nada más 3 minutos. Claro, vamos a Mira, esperar estoy 4 llamando, minutos ahí. no me contesta. Si alguien de Pero ahí del chat tiene contacto con él, algún hermano de él, algún evangélico que esté ahí que tenga contacto con Carlos, puede ser, avísenle. puede ser que lo hayan llamado y lo hayan sacado, porque a veces cuando te llaman te sacan. O puede ser que el internet lo tenga malo, pero no, Sí, yo veo el internet bien. El internet lo veo bien ahora. sí. Entonces, Por eso le digo, si alguien de ahí del chat, alguien ahí de ya sus entró, hermanos. ya entró. Ok. Se me paralizó la computadora, se me frizó todo el equipo, se puso oscuro, yo lo escuchaba y no los veía. Tuve que reiniciarla y volver a entrar al StreamYard. Wow. Sí, no se preocupe. Sí, eso pasa. No, lo que pasa es que mi computadora es muy viejo y además no aguanta muchas herejías, entonces se pone así. Es una broma, es una broma. Ok, me toca el tiempo de mi conclusión ahora, ¿cierto, moderador? Sí, son 3 Disculpe. minutos. Como te decía, son 3 minutos. Puedes hacer una aclaración si algo dijiste o algo que malinterpretó Frank. Bueno, lo puedes aclarar aquí también, no hay problema. Cuando comiences a hablar, corre tu tiempo. Sí, deme un momentito para organizar mi pantalla, porque entré corriendo ahí inmediatamente. Estoy organizando mi pantalla para la conclusión. Ay, bendito sea mi Señor y Salvador Jesucristo, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ok, le digo ahora, por favor, voy a concluir con la palabra de Dios. Me avisa, moderador. Muy bien. En mi conclusión, yo voy a recordar nuevamente lo que establecimos en la tesis, en nuestra refutación, de que conforme a los mismos textos de la Tanakh, conforme a los conceptos en hebreo, conforme a las identidades de los conceptos que solo le pertenecen a Dios, hemos demostrado que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es Dios eterno, el alfa y la omega, principio y fin, el todopoderoso. La Biblia lo establece muy claramente. Lo hemos demostrado con textos de forma categórica. También hemos demostrado que los conceptos que son tergiversados lamentablemente por queridos amigos que no entienden las escrituras, como constituir a los hombres como dioses porque tienen ese entendimiento para quitar la identidad de el alfa y el omega o el principio y el fin a nuestro Señor Jesucristo, aquel que fue llamado Dios por los propios apóstoles, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como establece la misma palabra de Dios. Y ese término Dios no es el término Adón, Elohim, simplemente como se le estableció a Moisés. Hemos demostrado que esa identidad se le da al único que recibió gloria, honra, honor, adoración, y que todavía en el reino de los cielos, recibiendo los rollos de parte del Padre, como establece Apocalipsis, el único que es adorado por los ángeles en el reino de los cielos, al Cordero, al único que es digno por los siglos de los siglos, también demostramos esa identidad de nuestro Señor Jesucristo. Hemos demostrado la identidad en la Trinidad, hemos demostrado la identidad en los conceptos, hemos demostrado la identidad en aquel que es adorado, hemos demostrado la identidad incluso de las personas que son jueces y que Jesucristo iba a ser apedreado porque los mismos fariseos y saduceos entendían muy bien, basado en el contexto de la Tanakh, que él se estaba haciendo como Dios y que rasgaron sus vestiduras cuando dijo: y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Rasgaron sus vestiduras porque él se hacía como Dios, porque es Dios. Lo probamos
en nuestra tesis y en nuestra conclusión le decimos a los hermanos y amigos, no se dejen confundir, no se dejen engañar, porque esto los va a llevar, aunque digan que no son politeístas, a hacer un tipo de politeísmo, porque eso fue lo que nos presentaron en todo el debate, que al final quiera limpiarse las manos como Pilato, una persona que vino a defender que Jacob fue adorado como Dios, lo cual es una locura, porque en el Antiguo Testamento ningún ser humano es llamado Dios fuerte, Gabor, en el término Adonai, aquel que iba a ser Padre eterno, eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Estos atributos solo se le dan a Dios. Eso lo demostramos en mi tesis. Agradezco la invitación a este debate. Agradezco que me hayan permitido educarlos. También yo he sido educado para poder refutar todas esas herejías que entiendo con todo respeto que son blasfemias. Acabó el tiempo. Muchas gracias. Muy bien. 3 minutos con 10 segundos. Bueno, vamos ya a lo que es la despedida. Les agradezco a ambos. Bueno, este es un debate candente, ¿va? Siempre se prenden los ánimos. Tanto cubanos como dominicanos, yo veo que son muy de sangre caliente. Eso es bueno, eso es bueno. Y no se diga los mexicanos, que no somos un poquito de sangre caliente, ¿verdad? Bueno, vamos ahora con el minuto de despedida de cada uno. Vámonos hasta Colorado con Franklin. Adelante, Franklin. Ya no puede decir nada del debate terminó. Sí, no, solamente quiero decir un detalle a Carlos Veloz, en el sentido, Carlos Veloz, si quiere, quiero hacer otros debates contigo, por ejemplo, el infierno, la inmortalidad del alma, los 144.000, la cruz. Si quieres debatir conmigo, bueno, si no estás dispuesto, tú me lo dices, ¿entiendes? Y también a Cristian Izquierdo y a Pacheco, que le hice una invitación. Cuando tú saliste, yo le hice una invitación, estoy aprovechando esta oportunidad, al grupo tuyo, como Salvador Barragán también, si quiere debatir conmigo esos temas de la Trinidad, el infierno, el Arcángel Miguel, la inmortalidad del alma. ¿Qué te parece, Carlos Veloz, si podemos hacer otro debate? Sí, yo encantado. A mí me gusta. ¿Qué tema te gustaría? Tú me escribes por privado. La misma forma como ustedes me contactaron, ya tienen mi contacto. Podemos hablar por privado y todo bien, todo bien. Ok, está bien. Okay. Entonces, para despedirme, gracias, Carlos Veloz, por prestar la plataforma. No tengo nada en contra tuya. Solamente es lo que hemos dialogado. Yo estoy en contra de la Trinidad y es obvio, ¿entiendes? Y gracias por tener esta oportunidad conmigo. Y gracias también a Alex por su excelente moderación. Y gracias a todas las personas que estuvieron presentes en el chat, tanto mis hermanos testigos de Jehová como personas, hermanos de fe del señor Carlos Veloz, que son bautistas o evangélicos pentecostales. Gracias a todos y la gloria es para el Todopoderoso Jehová Dios. Es mi despedida. Muy bien, gracias, Franklin. Saludos hasta allá, hasta Colorado, en el lugar donde te encuentras. Aquí cuando son las 8 en punto hora mexicana. Bueno, vámonos hasta República Dominicana con la despedida de Carlos Veloz. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias también al moderador, un trabajo muy bueno. Me siento muy complacido, ¿verdad?, por el apoyo que nos dio. A ti, Frank, por invitarme a este debate. Yo también te digo, no es personal, nosotros somos de sangre caliente, defendemos con mansedumbre y reverencia, pero contendiendo ardientemente por la fe. Te extiendo mi estima, quiero seguir compartiendo contigo, como no, y lo que nosotros decimos, lo decimos acá, porque es parte del calor del debate, pero como tú muy bien dices, y acepto también esa reflexión, no es personal, estamos defendiendo lo que creemos. Y pues también a los hermanos y amigos que se dieron cita en este debate, espero que haya sido de edificación, que ustedes también puedan compartir este video, y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice la palabra de Dios que todo lo hagamos en su nombre, porque Él sostiene todo el universo. Yo les deseo, como siempre, que nuestro Dios en su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga. Muy bien, gracias a ambos. Este debate igual le recuerdo al señor Veloz, lo vamos a subir a nuestro canal, Exponente TJ. Le invitamos a que pues lo visiten. Bueno, no les puedo decir que se suscriban. Si quieren, suscríbanse, adelante. Ahí voy a dejar el link después, si me lo permiten. Y bueno, ahora me despido yo. Me despido desde la Ciudad de México, el que moderó este debate, Alex León. Suscríbanse, compartan y nos vemos hasta
la próxima y que la bondad de Jehová, Dios, esté con los que aman la verdad. Será hasta en otra ocasión. Adiós.